Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a seguir en este curso de las señales con una nueva funcionalidad que se ha incorporado en la versión 17.3, que es una nueva API que es el output. Repasaremos el método tradicional con los decoradores, luego nos insertaremos en el código fuente de Angular para ver cómo ha evolucionado esta nueva API y vamos a ver dos interfaces que son las bases para poder hacer esta conexión de eventos. Es el output ref y el output emitter ref. Aquí no se usa por detrás RxJS, ¿vale? Lo han refactorizado del todo para no usar RxJS, ya que en el futuro van a poner RxJS como opcional, para que la curva de aprendizaje para nuevos estudiantes del framework sea mucho más fácil. Y luego veremos dos helpers, dos nuevas funciones para poder jugar con estos outputs. Una es para pasar nuestro output a un observable y la otra es que si tenemos un observable poder pasarlo a un output. ¿Vale? He preparado un pequeño ejemplo para ver el tema del output. Antes de ver el tema del output vamos al código fuente de Angular y quería mostraros cómo lo teníamos, cómo estaba. Bueno, antes de venir al código fuente volvamos al código y vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en alquileres, ¿vale? Esta es la aplicación que hemos usado en los vídeos anteriores, ¿vale? Si queréis repasar todo el curso de Angular, está en los vídeos, ¿vale? Y es la que hemos ido utilizando. Por ejemplo, podemos hacer aquí que cuando cambiamos de librería o cine, ¿vale? Porque la aplicación tiene, podemos alquilar tanto películas como libros, ¿vale? Aquí podemos hacer por ejemplo, un output que sea title color, ¿vale? El color del título, y este es de tipo event emitter, ¿vale? Esto es lo que Angular usa. Bueno, esto es lo que hemos ido haciendo esto, como es un genérico, pues string, porque esto será el color del título, ¿vale? Esto es lo que Angular usa desde básicamente el principio, ¿vale? Usa el output para poder emitir eventos y comunicarse, pues, padre e hijo, ¿vale? Lo que queremos hacer es cambiar el color. Si estamos en películas, un color, y estamos en librería, otro, ¿vale? Vamos a dejar por defecto el color negro. Bueno, esto tendría que ser luego lo emitiremos. Lo que podemos hacer aquí es un effect. Bueno, un effect no, porque esto no es. Sí, un effect. Perdón. Vamos a meter en el constructor. Acordaros de el contexto de ejecución. El effect se tiene que meter en el constructor porque hace uso del destroy ref del provider y por lo tanto necesitamos que se inserte en el constructor. Vamos a hacer un effect para poder jugar con esto. ¿Y por qué uso un effect aquí? Pues porque lo que quiero es que si cambia el alquiler, ¿vale? Dependiendo de si es cine o librería, emita el evento del color, ¿vale? Aquí vamos a hacer const color es igual a dis.alquiler. Si dis.alquiler es igual a alquileres.librería, ¿vale? Entonces black, si no red, por ejemplo, ¿vale? Por poner alguna cosa. Y lo que haremos luego es, como esta señal ya cambia, el efecto se ejecuta, ¿vale? Siempre que cambie esta señal, aquí se ejecuta, y siempre que cambie lo que queremos es que, pues, emitir, ¿vale? Vamos a emitir el color, ¿vale? Así de fácil. Luego aquí en el componente padre, lo que vamos a hacer aquí es coger ese evento, el title color, y este title color vamos a utilizar aquí igual una señal, title color signal. Claro, y en vez de inicializarlo ahí, lo voy a inicializar aquí por defecto, ¿vale? Y
aquí titleColor.set, ¿vale? Y lo que nos venga en el evento. ¿Y cómo se lo cambiamos aquí? Pues aquí puedo hacer, por ejemplo, en el H1 podemos hacer un ngStyle, ¿vale? Un ngStyle, y aquí pues es el color y le pasamos el title color, ¿vale? Y este ngStyle, ¿vale? Lo tenemos aquí importado. Yo lo tenía importado, lo importamos aquí, ¿vale? Para no tener problemas. Y si guardamos, ¿vale? Esto se recarga. En librerías está por defecto el negro y si cambiamos, ¿vale? Tenemos el rojo. Y así es como se hacía en el modelo tradicional de los decoradores, ¿vale? Es decir, aquí si os dais cuenta utilizamos este output con el decorador, ¿vale? Que usa por detrás el event emitter. Ahora veremos en el código fuente como el event emitter por detrás hace uso del subject de RxJS, extiende el subject, pero a la vez le han puesto que extienda también de la nueva interfaz de la cual hace uso el nuevo output, del output ref. Ahora lo veremos también, ¿vale? De hecho aquí lo podéis ver, extiende de RxJS del subject, ¿vale? Para añadir el emit. Claro, como en el futuro quieren hacer el RxJS opcional, es mejor utilizar la otra API porque lo implementan ellos mismos sin utilizar RxJS. En el código fuente de Angular lo que podemos ver es que el event emitter, como podéis ver, extiende de subject, pero también extiende del output ref, ¿vale? Tanto de subject como del output ref, ¿vale? Es decir, en el modelo tradicional utilizamos RxJS, ¿vale? Ahora, con el nuevo output, ahora lo veremos, pero hace uso del output emitter ref. Este output emitter ref, bueno, digamos que hay aquí, veis aquí en la carpeta tienen un output ref y un output emitter ref, ¿vale? Las dos son, bueno, esta es la interfaz base, ¿vale? Esta es la interfaz base de la nueva API de outputs, y el output emitter ref es una extensión, ¿vale? De esta, porque la implementa, y es una extensión que nos emite para emitir, que nos sirve para emitir valores. Esta clase nos sirve para emitir valores, ¿vale? De hecho, como podéis ver, implementa el output ref. ¿Por qué se implementa este output ref también en el event emitter tradicional? Pues porque pues tiene un subscribe, tiene un destroy ref, que ahora veremos todo el destroy ref, y tiene un unsubscribe también, ¿vale? Lo que van a hacer en el futuro, pues van a depender de esto, simplemente del output emitter ref. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil lo que tienen implementado aquí, ¿vale? Lo que hacen es lo limpian manualmente el output, ¿vale? Es decir, hacen la suscripción, sí, pero si nuestro componente se destruye, ellos mismos limpian esa suscripción interna, ¿vale? De hecho aquí lo podéis ver, usan el cleanup del destroy ref, y el destroy ref, esto ¿dónde se inyecta? Pues donde inyectamos el output de nuestro componente o nuestra directiva, ¿vale? Luego tiene un array de listeners, y cuando se destruye, lo que hace es coge el index y lo destruye, ¿vale? Luego tiene un emit y tiene un subscribe. Muy fácil el nuevo output. ¿Vale? Vamos a volver al código. Y acordaros, el método tradicional usa event emitter con subject, y el nuevo no hace uso de RxJS. Y lo hacen ellos internamente y es mucho más fácil, ¿vale? Así que vamos a refactorizar nuestro código. Vamos a pasar esto aquí, ¿vale? Así. Y este output, lo que podemos hacer es title color es igual a output del core, y esto nos lo cargamos, ¿vale? Esto ya no nos sirve. Lo que vamos a hacer es title color.emit color, y de hecho fijaros, si aquí no especificamos el tipado,
¿vale? Como no se lo especificamos, nos dice que es vacío, ¿vale? Se lo ponemos como genérico para que no se nos queje TypeScript, ¿vale? Y ya está, simplemente es esto, porque luego aquí es lo mismo, hacemos lo mismo, ¿vale? Con la única diferencia, de hecho si lo guardamos todo, va a funcionar exactamente igual, ¿vale? La única diferencia es que esta nueva API no usa señales por detrás, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son eventos, no se trata de guardar cosas, no hace un store, no guarda cosas en una variable, en una función, en nada, ¿vale? Son solo eventos, ¿de acuerdo? Un evento en un tiempo determinado, cuando yo hago clic, y luego ejecuta una cosa, ¿vale? Por eso no hace uso de señales y tiene un código muy limpio por detrás, que lo implementan ellos mismos internamente, y no hace uso de RxJS, cosa que está muy bien, ¿vale? Entonces, básicamente es esto, es un output, ¿vale? Es parecido a lo que hicimos del input, ¿vale? De las view queries también, del view child y demás. Es parecido, lo están implementando todo con funciones ahora. ¿Qué pasa con este output? Pues que le han añadido dos nuevas funcionalidades. Esas dos nuevas funcionalidades que nos permiten, pues una de ellas es output from observable, ¿de acuerdo? Es decir, dos nuevas funcionalidades. La primera es output from observable. Esto quiere decir que nosotros podemos convertir nuestro output en un observable, es decir, podemos, por ejemplo, por poner un ejemplo así rápido, imprimir title color, ¿vale? O debug title color es igual a, y lo que hacemos es, como también se basa en funciones todo, es este output from observable, ¿vale? Y dentro, ¿qué espera esto? Pues espera que le pasemos nuestro output. Y esto básicamente se convierte en un observable, ¿vale? Ahora veréis cómo lo tipa. Esto no me lo he importado, pero bueno, esto viene de import from @angular core, y dentro del core RxJS interop, ¿vale? Y aquí está pues output from observable, ¿vale? This.titleColor output from observable. Perdón, tiene que ser output to observable. Perdón, vamos a empezar con este primero, ¿vale? El primero es este, ¿vale? Nos pasa nuestro output a un observable, ¿vale? Es decir, que nosotros podemos utilizar cuando emitamos, ¿vale? Con este output, nosotros directamente con este podemos hacer this, ¿vale? .subscribe. Y aquí, pues empezaríamos de hecho podemos utilizar el observer y toda la funcionalidad de los observables, ¿vale? Pues next, por ejemplo, ¿vale? Y aquí pues podemos ir jugando con esto. Fijaros la potencia que tiene esto, es decir, a partir de nuestro output yo puedo construir un observable para hacer cualquier otro tipo de cosa, para suscribirme y poder hacer cualquier otro tipo de cosa. Bueno, hay que decir que todo esto aún está en Developer Preview, ¿vale? Toda esta API de los outputs está en Developer Preview, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que pronto será estable. No es lo mismo Developer Preview que Experimental. Experimental es que pueden haber muchos cambios estructurales, pero Developer Preview quiere decir que a lo mejor algún cambio de nombres o algo así muy peculiar, pero que pronto estará en producción. Necesitan feedback de la comunidad, ¿vale? ¿Vale? Esta es una nueva funcionalidad que es muy potente, a mí me gusta mucho, ¿vale? Y luego la otra es esta, que había empezado con ella. Por ejemplo, nosotros podemos tener un counter, ¿vale? Y esto es igual a un interval de RxJS, ¿vale? Empiece por 0,
Y nuestro counter, bueno, de hecho, esta primera, si nos ponemos encima, ¿veis? Como es un observable de tipo string, lo infiere directamente aquí. Nuestro counter es un observable de tipo number, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con nuestro observable? Bueno, más que esto, imaginaros que tenemos una items list, ¿no? Items list, y que esta lista de items nos viene, pues, of, ¿vale? Esto también es, ¿vale? Esta lista de items es un observable también, y lo que podemos hacer es con este nuevo output from observable podemos hacer un items to output, ¿vale? Y utilizar el output from observable de list.itemsList, ¿vale? Es decir, nuestro observable, ¿vale? Lo pasamos a un output directamente, y esto, items to output, es lo que podemos utilizar aquí como un output. ¿Qué os parece? Y aquí lo asignaríamos a lo que quisiésemos, ¿vale? Me parece muy potente esto. ¿Qué os parece a vosotros? Pues entonces, la segunda funcionalidad es output from observable, ¿vale? Es decir, de un observable podemos crear outputs, y de un output podemos crear observables. ¿Qué os parece? Dejad en los comentarios a ver qué os parece a vosotros toda esta nueva funcionalidad, ¿vale? Y con esto completaríamos un poco la API la nueva API de los outputs. Como veis, podemos jugar mucho más con ella que con la tradicional basada en decoradores. Vale, para hacer un repaso último, entonces podemos decir que la nueva API de los outputs tiene dos clases, una interfaz y una clase que son base, ¿vale? Y yo creo que van a tirar de esas dos a partir de ahora, ¿vale? Y dejarán de hacer uso de RxJS para que se convierta en opcional. Recordemos que RxJS es muy potente en el ámbito de las peticiones, de las requests, de las networks, ¿vale? Así que lo dejaríamos ahí, yo creo, lo dejarían ahí en un futuro, el tema de RxJS, ¿vale? Luego, las suscripciones en este output se limpian, ¿vale? Automáticamente las limpian ellos con el destroy ref. Y acordaros que este output solo lo podemos declarar en un contexto de ejecución, en un injection context. ¿Por qué? Porque usa el provider de destroy ref por detrás. Por eso hay un vídeo, creo que al principio de este curso, en donde explico el contexto de el injection context, donde podemos declarar estas funciones, variables, clases y demás que dependen de ese destroy ref, ¿vale? Luego, si emiten un error, por ejemplo, si emitimos y se ha destruido, si emitimos con este output aquí, pero ya se ha roto este output, esta suscripción, ¿vale? Y ya se ha limpiado, entonces emitiríamos un error, ¿vale? Están en Developer Preview, eso también es importante saberlo, y no están basadas en señales. ¿Por qué no están basadas en señales? Porque, como hemos dicho antes, no guardan valores, ¿de acuerdo? Es un evento en un tiempo determinado. Y creo que ya está, ¿vale? Lo dejamos aquí y decidme qué os parece en los comentarios. Muchas gracias.